Jóvenes, señorita, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué dice la huelga? ¿Hay transportes o no hay transportes? Ay, Sí profe, todos hay, los carros. hay, ¿no? Che, Sí, justo sí hay, ponen ahí, profe. justo ponen. Ay, en Callao, no hay. Aquí en San Juan de Lurigancho, eso sí, no hay respeto. Todos los carros están afuera. Ah, bueno, haremos nosotros, pues, avanzaremos. La próxima clase vamos a resolver el examen y ahorita no quiero conversar todavía con ustedes. En este capítulo vamos a ver lo que es el conformado de lo plástico. Los plásticos y en forma genérica. Pero para ver, conocer el conformado de los plásticos, tenemos que conocer qué cosas son los plásticos. ¿Qué es plásticos? ¿No? Entonces, vamos a compartir un poquito de información, aunque para todos ustedes esto va a ser un recordatorio, pero a partir de allí sí vamos a ver el conformado, o sea, los procesos que se llevan a cabo. ¿Ya? A lo que son, vamos a ver. Ah, los plásticos. Bueno, al respecto, también es bien amplio este tema, bien amplísimo. No, yo me voy eh, vamos a empezar a hablar de los plásticos sobre dos autores o dos PDFs, básicamente, que ya va a englobar todo lo que es el conocimiento de los plásticos. Entonces, a ver, eh, Sergio, ¿estás? Sí, profesor, dígame. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas. Leonardo, Sí, Leonardo profe. Vega, Sí, profesor. ¿cómo estás? Gianfranco, Gianfranco Ramírez. Sí, estoy, profesor. Ok. Lo que pasa es que a las 3 de la tarde aproximadamente vamos a pasar asistencia, ¿ya? Porque también acá te piden que hay que pasar asistencia, pero esta vez por a través de DIRSE. Bien, la palabra plástico, dice ahí, vamos a leer, leamos todos, pero leamos como debe de ser, ¿no? Para poder entender. La palabra plástico procede del término griego plástico, que significa capaz de ser moldeado. Bueno, el término expresa la principal propiedad de este material, su capacidad para deformarse y por tanto su facilidad para adoptar prácticamente cualquier forma. Los plásticos son uno de los materiales que más se usan en la actualidad. Su producción y consumo se han incrementado a una velocidad muy superior a cualquier otro material. Los primeros plásticos tienen su origen en el siglo XVII, ¿no? Dice en el año 1840. Pero es en 1840, 1865 cuando se logra producir el celuloide. Creo que eso ya hemos visto, ¿no? Obtenido, obtenido de la celulosa de la madera, cuando reacciona con el ácido nítrico. Se emplea durante mucho tiempo en la industria cinematográfica. Era muy elástico, pero inflamable. Esto de que es inflamable, efectivamente, pues puede combustionar muy rápidamente, ¿no? Y es algo muy interesante porque me hace acordar a mí cuando yo vi una película antigua, no sé si ustedes han visto o si desean pueden verlo, se llama Valkyria. Es un intento de asesinato a Hitler. Hitler lo invitan en una ceremonia, pero tienen que pasar películas, ¿no? Películas. Y lo incendian el teatro, bueno, y toda la película se quema de una manera bastante asombrosa. Es su carácter
que se inflama. Bien, posteriormente aparecieron en 1909 la baquelita y el nylon, que ocuparon el lugar de muchos productos de madera o metales. La baquelita. La baquelita, antes de la baquelita, eh, ustedes saben que hay unos juegos que se llaman de billar, ¿no? Las bolas de billar eran que antes que aparezca la baquelita, las bolas de billar lo producían de los cuernos de los elefantes. Imagínense, pues, matar elefantes para hacer bolitas de... Aparece la baquelita que lo reemplaza muy óptimamente en la fabricación de bolas para esos, ¿ya? Y el nylon lo ocuparon en lugar muchos productos de madera o metal ligero. Ojo con el nylon ha sido usado por muchísimos años, pero hace años atrás han determinado o han descubierto que el nylon tiene benceno. Descubierto en el sentido sobre las propiedades del benceno, que es un agente cancerígeno. Pero en fin, ya se usaba el nylon. Nuestro consumo de plásticos es muy elevado. Pensemos simplemente en el hecho de realizar la compra de un producto que supone un embalaje plástico propio, más la bolsa de transporte. Una visita a un gran centro comercial o hipermercado nos puede dar la idea de la magnitud del consumo de este material, que en muchas ocasiones acaba en la basura, sin más uso que el de servir de transporte. Es un problema con la aparición de todos estos productos que han generado, ¿no? En cuanto a contaminación. Pero es otro problema, es otro tema, digamos. Plásticos y polimerización. Las moléculas de plásticos son esencialmente grandes, de ahí que se les denomina macromoléculas. Estas se forman a partir de otras pequeñas, llamados monómeros, a través de un proceso denominado polimerización. En términos técnicos, la polimerización consiste en la unión química de monómeros para formar polímeros, lo cual significa que, igual que en una cadena, se van uniendo pequeños eslabones idénticos. El tipo de eslabón y el tamaño y la estructura lineal ramificada de cada cadena o molécula de polímero determinan las propiedades del material. Entonces ya tenemos ahí algo muy interesante. El tipo de eslabón. Son cadenas, ¿no? Las cadenas tienen eslabones. Los plásticos se obtienen mediante polimerización de hidrocarburos, por ahí, que son compuestos derivados del petróleo y del gas natural. A pesar de la gran industria que se ha desarrollado alrededor de ellos, solo el 4% del petróleo producido comercialmente es usado para producir plásticos. Básicamente, se producen en forma de polvos, gránulos, líquidos y soluciones, los cuales por aplicación de calor y presión dan lugar a los productos que no son familiares. Yo les comenté, yo creo en clase, la presentación de los plásticos para los procesos generalmente se dan en gránulos y polvo, ¿no? El gránulos es como, a ver, ustedes pueden visualizar la avena, por ejemplo, la avena, esa forma de la avena es la forma de estos gránulos. También pueden ser de otra forma, ¿no? Pero esas es una máquina para producir plásticos. ¿Cuáles son las clasificaciones? Las clasificaciones, eso lo vamos a ver en todos los PDFs que ustedes revisen. Hay tres: los termoplásticos,
los termoestables y los elastómeros. Cada uno tiene sus propiedades muy interesantes y propios de ese tipo de cadena. Por ejemplo, los termoplásticos. Termoplásticos, ojo, escuchen, léanlo de nuevo si quieren. Son aquellos que funden al ser sometidos a presión y temperaturas adecuadas. Los termoplásticos son aquellos que funden al ser sometidos a presión y temperatura adecuadas, lo que permite que su forma se puede modificar con facilidad. La similitud cotidiana más sencilla y habitual es aquella que lo compara. La mayoría de los materiales para envasado caen dentro de esta categoría, cuya estructura permite una relativamente fácil capacidad de ser reciclado. Los integrantes más comunes de estas subfamilias son termoplásticos. Ahí están. Son los poliamidas, ¿no? Poliamidas, el poliestireno, que es PS, policloruro de vinilo, PVC, polietileno, PE, polipropileno, PP, polietileno tereftalato, el famoso PET. Ya vamos a ver qué es el PET, generalmente que sirve para la fabricación de botellas, ¿no? De otro tipo de... Entonces ya hemos entendido cuál es su propiedad principal de los termoplásticos. Ahora vamos a ver los termoestables. Son más resistentes al calor que los termoplásticos. Y cuando se calientan, no se funden, sino que los enlaces que mantienen unidos las moléculas que forman el material se destruyen. De modo que al calentarlo se les puede dar forma, pero una vez que se enfrían, estas quedará de manera permanente. No admiten el recalentamiento para darle nueva forma, ya que se degradan, destrucción de los enlaces moleculares. ¿Sí? Ya. Se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones técnicas, como pueden ser piezas electrónicas o de automóvil. Entre ellos están pues, la ita, la resina de poliéster, la melamina, resinas de epoxi, baquelita, los mangos, carcasas, bolígrafos, enchufes. Son bastante dieléctricos. La resina de poliéster, dice ahí, piscinas, recubrimientos, sumideros. La melamina, chapas, mesas, encimeras, tableros, cajillas, etc. Y las resinas, encapsulados de componentes. Entonces, ahí estamos observando bien claro la diferencia entre lo que es un termoplástico, como dice allí, y los termoestables. Correcto. Ahora, por ejemplo, la pregunta sería, a ver quién me contesta. A ver, vamos a elegir un compañero. Ya. A ver, Junior, para ti, una tina que usamos en casa, ¿con qué tipo de plástico crees que ha sido fabricado? O un Una tina, balde, profesor, o un yo digo, balde o un balde con un termoestable, termoestable. ¿Por qué, Junior? porque, o sea, es como si si le pusiéramos agua caliente a la tina para este lavar, por ejemplo. El Ya. plástico no se va a deformar.
Ya, correcto. Y por A o B, por el mismo uso, se fisura, se raja, le dan un golpe y se raja, esa tina ya no sirve, ¿verdad? Porque va a ser agua por algún, eh, en alguna de sus formas, pues, de la tina, ¿no? Entonces, te pregunto, si no, si está fisurado, ¿eso se puede modificar? ¿Se puede arreglar? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Cómo lo Pero arreglamos? se le podría, o sea, ya sería con un material externo, ¿no? Se le podría aplicar silicona industrial e intentar tapar la fisura. Ya, y con la silicona puede quedar bien, ¿no? Ujú. O sea, no va a quedar igual, pero, o sea, La cosa es que no pase el agua. exacto, va a cumplir con su función. Gracias. A ver, Daira, ¿qué dices al respecto? Señorita Daira, Profesor, bueno, yo opino que sí es cierto que la aplicación de los plásticos termoestables es bastante útil, específicamente en la aplicación de, por ejemplo, baldes y... ya, dime, un balde que se raje por ahí, se fisure por un golpe que le das, el agua se va a pasar, ¿no? ¿Tiene Ujú. solución eso? ¿Se puede solucionar ese detalle? Mm, Creo que no, porque, o sea, ni siquiera se podría, digamos, llegar a pegar, por así decirlo, poniéndole calor. ¿Qué pasaría? Básicamente se quemaría. Me quemaría. Perfecto. Ya, entonces, escuchen, ¿dónde estaría el negocio en la fabricación de baldes y tinas? ¿Fabricar con qué tipo de material? Con Si es termostable. con un termoplástico, fácil, ¿no? Se puede deformar y se puede deformar. Pero si es con un termo estable, se fisura y ya casi no hay solución. Que se puede echar silicona, se le puede usar soldadura, pero ya queda ahí. ¿Por qué digo eso? Porque un termoplástico son más resistentes, dice, al calor que los perdón, un termoestable, son más resistentes al calor que el termoplástico. Cuando se calientan, no se funden, sino que los enlaces que mantienen unidas las moléculas que forman el material se destruyen. De modo que al calentarlos, se les puede dar forma, pero una vez que se enfríen, esa quedará de esa manera permanente. Ahí está el kit del asunto, pues el negocio. ¿Cómo voy a fabricar baldes yo con un termoplástico? Esos baldes ya van a ser irrompibles, se pueden deformar y todo, y no hay negocio, bro. En cambio, con un termo estable, cualquier fisurita, la misma temperatura del medio ambiente, el calor en el verano, ese plástico se va a resecar y se va a fisurar. Ya no hay solución. Hay que comprar otra tina, otro balde. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante conocer también, pues, ¿no? ¿Qué tipo de plásticos es? Si no, no habría el negocio de los plásticos, pues. Ellos tienen que hacer algo que va a durar, pues tiene un tiempo de vida y listo. Hay que ir comprando. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros podemos analizar estos dos tipos de plásticos. ¿Y quiénes son? Ahí están. Los termostales, la baquelita, la resina, la melamina, la resina epóxica. Los otros están en los eh, termoplásticos, están casi los poliamidas, los PVC, PE, PP y el PET, entre otros. El otro tipo son los elastómeros. Elastómeros son los geles, los elásticos. Estos plásticos se deforman cuando se someten a un esfuerzo, pero recuperan su forma original cuando deja de ejercerse esa fuerza sobre ellos. Por lo que hemos visto, da la impresión que los elastómeros también en un diagrama de esfuerzos tienen una deformación elástica. Más adelante va a tener una deformación plástica, ¿no? Si
supera el esfuerzo, la cantidad de fuerza que estás aplicando, va a quedar allí, se va a romper, se va a quebrar. Dentro de lo que son los elastómeros tenemos a la silicona. La silicona que lo usan en sellados de juntas, dice cristales, marcos, comercios, etc. El caucho, son suelas, zapatos, mangueras, ruedas. El neopreno, el apoyo de vigas, asiento de cimentación antiterremoto. No hablemos de esa palabra. Poliuretano, prendas de vestir elásticas, mangueras de agua, etc. ¿Ve? Entonces, están bien definidos los tipos de plásticos según este autor que estamos leyendo, ¿no? Vamos a ver si ustedes ven otro tipo de PDFs, lo van a definir de otra manera, pero todo a las finales es lo mismo. Tiene su propia palabra, su propia didáctica, su propio enfoque que tienen los dos. Pero es allí, ahí se queda. Bien, entonces vamos a ver las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Los plásticos se obtienen a partir del petróleo, como hemos dicho, del carbón de hulla, del gas natural y otros elementos orgánicos en los que aparece el carbono. El porqué del uso intensivo de este material se basa en sus propiedades. Aquí hay que definir bien, hay que clasificar bien de qué tipo de propiedades estamos hablando. Tenemos propiedades físicas y propiedades mecánicas. Una propiedad mecánica no es una propiedad física, ni una propiedad física es una propiedad mecánica. Propiedades físicas tenemos, por ejemplo, lo que es la densidad. La densidad baja, una baja densidad es, ¿no? Oscila entre 20 y 2.500 kilogramos, o sea, 2.5, la densidad. Acuérdense, cuando hablamos de densidad, tenemos un patrón de densidad. ¿Cuál es el patrón de densidad, Willy? Willy Ruiz. Willy. Willy Ruiz. Está, pero no está, ¿no? Vamos a... Ello. Profesor, Hola, ¿cuál es el patrón de densidades? ¿En base a qué es nosotros hablamos de densidad? ¿Cuál es nuestro referente en densidades? ¿Por qué decimos que el aluminio, su densidad del aluminio es 2,7? Su densidad del fierro es 7,9. Densidad del cobre es 8 punto y tanto. ¿Cuál es el patrón? ¿Por qué 7, el otro es 8, el otro es 2? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿En base a qué? ¿se refiere a las unidades? ¿Cómo? No escucho bien. ¿Puedes hablar más fuertecito, por favor? ¿Mm? ¿No hay? A ver, ¿qué dice Carmín Lévano? Buenas tardes, Fernando. profesor. ¿Cómo está, señorita? ¿Cuál es el patrón que se toma para medir densidades? ¿Por qué? Porque acá me dice densidad baja, oscila entre 20 y 2.500 kilogramos por metro cúbico. ¿En función a qué me dice eso? Bueno, la densidad es la relación de la masa y volumen, entonces en cada uno sería en su relación de la división de ambos. Ya, correcto, pero ¿cuál es el patrón que se utiliza?
Claro, la densidad es la relación que masa y volumen, pero ¿cuál es el patrón? Kilogramo por metro cúbico, profe. Esa es la unidad. Profesor, sería del agua. Eh, Siempre trabaja respecto a la densidad respecto al del agua. Por eso decimos 7, 8, 9. Usamos como el referente a la densidad del agua, de 1000 kilogramos por metro cúbico. Correcto. Muy bien, Rubén. Esa es la respuesta. La densidad del agua se toma como referencia. Es 1, 1000 en ese caso, está en kilogramos por metro cúbico. 1. Es en función a eso, a ese patrón, que dice que los plásticos tienen una densidad de 0,2 a 2,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, densidad baja, pues no, si es 2,5 es baja en comparación de lo que es el aluminio es 2,7, es un poquito más pesado. El fierro, mucho más, ¿no? Ya, ¿estamos? Ahora, el punto de fusión. Dice, el punto de fusión es bajo. Ningún plástico funde por encima de los 200 grados. Por tanto, la resistencia al calor es baja. Solubilidad. Insolubles en agua en la mayoría de los disolventes. Estamos hablando de las propiedades físicas. Variedad, forma, color, textura, apariencia. Física. Existen miles de variaciones y cada año se producen nuevos plásticos. Al ser fáciles de trabajar, se puede conseguir múltiples formas, algunas muy complicadas, además de darle la textura y el color final deseado, lo que los hace extraordinariamente polivalentes. Vamos a ver acá sus propiedades mecánicas. Son las físicas que están ahí. Propiedades mecánicas. Mecánicas. Ahí sí podemos hablar de dureza. Son materiales blandos. Se pueden rayar, perforar y cortar con facilidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de dureza? Decíamos, son lo que no se pueden rayar. Son blandos, se pueden rayar, perforar y cortar con facilidad. Tenemos la tenacidad. Tenacidad. El concepto de tenacidad ya nosotros sabemos, pero para los plásticos, tenacidad, ¿qué significa? Dice, la tenacidad es variable. Algunos plásticos son muy resistentes a los esfuerzos mecánicos. Nada más te dice. Pero va dentro del concepto de tenacidad que se ha visto. Elasticidad. La mayoría son plásticos, aunque hay algunos, como los elastómeros, que son elásticos. Moldeabilidad. Algunos, como los termoplásticos, son fáciles de moldear en caliente. Resistencia química atmosférica. Algunos resisten bien los ácidos, sin que estos alteren sus propiedades. También son muy resistentes a las condiciones atmosféricas. Sol, viento, lluvia, salitre. Resistencia al desgaste por rozamiento. Algunos plásticos sí son resistentes al roce. En general, en la mayoría, este provoca un desgaste. Entonces, pues ya con lo que hemos leído, ya podemos identificar cuáles son propiedades físicas y cuáles son propiedades mecánicas. Por eso la propiedad mecánica está direccionada a lo que son plásticos. ¿Ya? Hay otra propiedad acá. El reciclado. Los plásticos se pueden reciclar con facilidad. Conductividad. La conductividad es muy baja. Son excelentes aislantes térmicos y eléctricos. ¿Ya? Por ejemplo, la baquelita es bien utilizada en la fabricación de dieléctricos, resistentes al paso de la corriente eléctrica. Entonces, dice acá hay un resumen.
qué interesante. En esta parte lo que estamos viendo es su simbología que se tiene también. Con los plásticos termoplásticos y los termoestables. ¿Sí? Termoplásticos, sus propiedades y aplicaciones. El PET, polietileno teraftelato. Dice que su propiedad de este plástico es incoloro, se deforma con facilidad, pero sin llegar a romperse. Aplicaciones: botellas de agua, envases, champú, limpieza, bandejas para... El polietileno de alta densidad y también hay polietileno de baja densidad. El de alta densidad es incoloro, moldeable, rígido y resistente a golpes y agentes químicos, donde se aplica en depósitos, envases alimenticios, cubos, juguetes, papeleras o contenedores. Ese es el de alta. Pero el de baja es translúcido, mientras que el de alta es incoloro, este es translúcido, poco cristalino, buena resistencia térmica, química y al impacto. Aplicaciones: es un film adhesivo para bolsas, revestimiento de cubos, recubrimiento, contenedores flexibles, tubería para riego. Bueno, también tenemos el famoso PVC, que es flexible o rígido, fácil de cortar y moldear y resistente a agentes químicos. A algunos tipos de agentes químicos, no todos, ¿no? Su aplicación son en tubos, desagües, puertas, ventanas, impermeables. Y el PP es el polipropileno. Es opaco, rígido y muy resistente. Tapas de envases, bolsas, carcasas, cubiertos desechables, cajas de comida, tapas herméticas, portafolios, cubos, etc. El PS, que es el poliestireno, es incoloro, resistente a los agentes químicos, duro y frágil. Acá se cumple lo que hemos visto siempre, duro y frágil. De ellos se fabrica, pues, ¿no? Las aplicaciones son en juguetes, envase de huevos, envases de yogur, bolígrafos, de dibujo, etc. Y el EPS es el poliestireno expandido, conocido como corcho blanco, blando de baja densidad y buen aislante térmico. ¿De qué estamos hablando? A ver quién me dice. El EPS, conocido como corcho blanco, blando, de baja densidad y buen aislante térmico. Su uso, su aplicación es en embalajes, cubetas, aislantes de edificios. ¿De qué material estamos hablando? Con un término más conocido. A ver, ¿quién me dice? ¿De ¿Qué la dice Kevin? baquelita? No, no es la baquelita. Kevin, ¿qué dices? ¿El Phil? ¿O no? ¿Cuál? Phil no es, ¿no? Sí. No, 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 tampoco, tampoco. Rubén, ¿tú? No, profesor, aire fallo. ¿Mm? No sé, profesor. Tecnopor, pues. El famoso Tecnopor. El Tecnopor es como corcho blanco. ¿Sí o no? Blando, de baja densidad y buen aislante térmico. Para aislar superficies, aislar techos, no le ponen una plancha de Tecnopor. ¿Han visto o no? Para embalar, por ejemplo, televisores. ¿Quién no compró su televisor embalado? Bien embaladito con Tecnopor. Este es el famoso poliestireno expandido. ¿Eh? Y las poliamidas, PA, elaborados a partir de carbón, nylon y perlón, resistentes y tenaces. Las poliamidas más interesantes son en los hilos de pescar.
Levas, bueno, las levas por su resistencia, ¿no? Y engranajes, tejidos, medias, etcétera. Las medias, las famosas medias de nylon. Ustedes sabrán hablar. Eso se usaba antes, pero ahora el nylon contiene benceno. ¿Qué es lo que pasa, no? Y los termoestables, vamos a ver. Las resinas, básicamente acá son resinas fenólicas, la baquelita. Son duras, resistentes al calor y a los productos químicos. Son buenos aislantes. Aplicaciones en mangos, carcasas, bolígrafos, enchufes, industria eléctrica, electrónica. Melamina, MF. Resistente a la corrosión y a los agentes químicos. Poco inflamable. Chapas, mesas, encimeras, tableros, recubrimiento de muebles, fórmica, adhesivos y barniz. La resina de poliéster, es incoloro, pero fácil de teñir, mezclado con el vidrio. Quiere mayor volumen y resistencia. Básicamente para lo que es las piscinas, recubrimiento de techo, depósitos, sumideros. Esto es lo que llamamos nosotros fibra de vidrio. ¿No han visto los asientos de los carros que están fabricados con fibra de vidrio? De los... ¿Eh? Entonces, es bonito leer así y tratar de relacionar con lo que nosotros conocemos. Resinas epoxi. Son tenaces con elevada resistencia al impacto. Encapsulados de componentes electrónicos, adhesivos, pinturas y barniz. Esas son las propiedades que nosotros queremos. ¿Para qué? Para ver después el conformado. Si no sabemos estas propiedades, ¿qué vamos a ver terminando con los elastómeros? El caucho natural, resistente al desgaste y al impacto, buen aislante técnico. Para la fabricación de aplicaciones y fabricaciones de neumáticos, punta de tacón. El neopreno, PCP, dice neopreno, más resistente que el caucho, pero menos flexible, duros. Correas, apoyo de vigas, aviones y terremotos, trajes de... Los poliuretanos son duros, resistentes a la abrasión y flexibles. Pueden presentar también la forma de... Los poliuretanos, por ejemplo, se aplican en lo que son prendas, la licra o el TAN, cintas transportadoras de la industria, mangueras de agua, ruedas industriales, ¿no? En forma de espuma para asientos y colchones. Siliconas, buena estabilidad térmica y a la oxidación. Flexibles, exentos propiedades eléctricas. Excelentes propiedades eléctricas. Hules, aplicaciones resistentes al agua, prótesis médicas, sellado de juntas, marcos y cosméticos. Bueno, acá yo creo que no hay nada que decir, ¿no? Ya ustedes han escuchado hablar bastante de la silicona, ¿no? Cuando vemos ahí a los faranduleros de la farándula chola, el medio, han escuchado, ¿no? Hablar del uso de la silicona, que por agregarse a algo, quitarse a algo, vienen problemas, se mueren, no sé. Pero entonces, hay otros que dicen que esas siliconas que usan no es otra cosa que aceite, sí, aceite de avión. Pero son siliconas, pues no, todo eso se tiene que usar bajo prescripción médica y debe costar. Bien, hasta allí. Ahora, con todo lo que hemos leído,
Estas son las técnicas de conformación de plástico. O sea, cómo transformamos el plástico, ¿no? Para obtener el producto final, dice, en el aspecto que conocemos, un producto de plástico, es preciso todo un proceso industrial de fabricación que puede llegar a ser muy complejo. El más importante de ellos es el moldeo, que consiste en dar la forma y la medida deseadas a un plástico por medio de un molde. El molde es una pieza hueca en la que se vierte el plástico fundido para que adquiera su forma. Pregunto, ¿qué nos hace recordar? ¿A qué proceso que hemos visto ya? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? A ver, señorita Tello. En delante se cortó. Sí, pero ¿Cómo estás, Lili? Lo que estamos hablando sobre las técnicas de conformación de plásticos. Y acá hay una partecita. No me cuelgues, escúchame, por favor, deja abierto tu micro. Acá hay una partecita donde dice, el más importante de ellos es el moldeo, que consiste en dar la forma y la medida deseadas a un plástico por medio de un molde. El molde es una pieza hueca en la que se vierte el plástico fundido para que adquiera esa forma. ¿Qué nos hace recordar? Señorita Liz. lo primero que, o sea, de lo de las primeras semanas que estudiamos, Ujú, lo del moldeo, sí. ¿Qué nos hace recordar? ¿En qué tipo de proceso de moldeado? en el de arena, No, acá no se usa arena. es a ver, el forjado o Tampoco. el conformado. Pero tipo puede. Estamos hablando de fundición, ¿no? De fundición. A ver, ¿qué dice Daisy Herrera Vargas? Gracias, Lisa. Ahorita te digo la respuesta. Yo pienso que es el proceso de fundición. ¿Cómo? Proceso de fundición. Correcto, pero ¿qué proceso de fundición es? Sabría ¿Mm? decir exactamente. Ya, no te preocupes. Ahorita aprendemos. Iván Terrones. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? ¿Escuchaste la pregunta? Sí, podría ser el método de fundición por gravedad, ya que se vierte lo que es el plástico dentro del molde. No. Todavía no hemos visto todavía la fundición por gravedad de plásticos. Ah, ya. Lo que yo estoy preguntando, cuando se habla de las técnicas de conformación de plásticos, ahí está como título, como puedes ver en la pantalla. Dice, el más importante de ello es el moldeo, que consiste en dar forma y las medidas deseadas a un plástico por medio de un molde. El molde es una pieza hueca en la que se vierte el plástico fundido para que adquiera su forma. Entonces, Liv, te pregunto, ¿a qué tipo de proceso de fundición me está haciendo recordar estos conceptos? ¿Iván? Uy, Iván. ¿Ah? ¿Tú, Cristian? Cristian Candela. Cristian Candela.
Sí, profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Has escuchado la pregunta, no? Sí, todavía estoy pensando, pues. ¿Qué estás pensando, Cristian? No hay mucho que pensar ahí. En el proceso de fundición que hacemos por... Pero no apagues tu micro, pues quiero conversar contigo. En el proceso de fundición que hemos visto nosotros, ¿qué tipo de proceso es aquel que se trabaja con moldes ya establecidos? O sea, matrices, ¿sí o no? En la fundición por coquilla y también en el sinterizado, ¿correcto? Para todos. Mm. En el sinterizado tenemos ya todo un molde de fierro. En la fundición por coquilla también tenemos un molde ya establecido. Es una pieza hueca, ¿no? En la que se vierte, en este caso, el acero fundido, el fierro fundido. Algo parecido a lo que estamos hablando acá. Entonces es en la fundición en coquilla o en el sinterizado. Nada más, esa es la respuesta, Iván. Daisy. ¿Ya? No se olviden. Sigamos. Los procesos más importantes de transformación de los plásticos son la conformación por calor y soplado, la conformación por vacío, moldeo por extrusión, moldeo por inyección, moldeo por insuflación de aire comprimido, moldeo por compresión, moldeo centrifugado, ahí dice centrífugo, y el calandrado. Esos son especialmente los más principales procesos. Sí, dime, escucho. ¿Quién me habló? Hable nomás. Pregunte. Stacy, ¿tú hablaste? No, profesor. De allá. Bueno, pero entiendan, pues. Entonces vamos por ahí. Vamos a empezar. Dice ahí, el primero es conformación por calor y soplado. Ya nosotros hemos visto qué tipo de plásticos hay, hemos visto sus propiedades, todo. Entonces, ¿quiénes ameritan hacer esta conformación por calor y soplado? Dice, el conformado por calor y soplado consiste en calentar planchas de material termoplástico, ojo, hasta su punto de reblandecimiento. ¿Cuál será su punto de reblandecimiento en comparación cuando hemos hablado de metales? A ver, José Sebastián Santos Espinosa. ¿Cuál sería la comparación, José? A lo que ya nosotros conocemos al respecto que son temperaturas. Eh, la temperatura de fusión o la otra, Tú sabes, por ejemplo, ¿cómo? la temperatura de fusión. Esa es la última. La temperatura de fusión es donde ya cambia de fase, ¿sí? Pero antes de la temperatura de fusión hemos hablado de otra temperatura. ¿Cuál es esa? ¿Mm? A ver, Iván. Iván, Terrones. ¿Cuál es esa temperatura Profesor, que vamos a hacer un paralelo acá para poder entender, pues? ¿Ah? ¿Puedes repetir? la pregunta, disculpe, profesora, el punto que es anterior al punto de fusión, ¿verdad? A En ver, ya, metales. escucha, te voy a repetir, ¿ya? Escucha. Eh, Dice acá, dice acá, dice acá. El conformado por calor y soplado consiste en calentar planchas de material termoplástico
hasta su punto de reblandecimiento y llevar el material caliente sobre los contornos de un molde M. Entonces, si hacemos un paralelo a lo que nosotros hemos estudiado en la parte de lo que son de los metales, ¿de qué temperatura estamos hablando? Esa temperatura de reblandecimiento, ¿a qué sería más o menos equivalente en lo que es el proceso de las planchas en cuanto a su temperatura? Ya alguien dijo, unos compañeros dijo la temperatura de fusión, eso es lo máximo. Temperatura de fusión, hay una temperatura en la cual se procede al proceso de conformado de los materiales. ¿No? ¿Cómo se llama esa temperatura? Sería la temperatura de la cual deja de ser elástico para volverse plástico, ¿verdad? Claro, ¿cómo se llama? La temperatura de recristalización, ¿se acuerdas? Sí, sí, sí. Claro. Temperatura antes de la temperatura de recristalización y después de la temperatura de recristalización en donde se hace el conformado de sus metales, ¿sí? Entonces, algo parecido a eso es lo que estamos viendo acá. Dice, hasta su punto de reblandecimiento. O sea, no lo está calentando hasta fundir al plástico, sino hasta una temperatura en cual se va a volver, entre comillas, pastosa, flexible. Y luego ese material flexible, dice llevar el material flexible caliente sobre los contornos de un molde hembra, soplando con aire comprimido. La plancha se coloca encima de la cavidad del molde, se calienta hasta que se descuelga ligeramente. Se aplica aire comprimido, soplando así la plancha y dándole la forma requerida. El molde debe tener orificios para permitir la salida del aire atrapado debajo de la plancha. Por esta técnica se obtienen objetos huecos de poliestireno y policloruro de vinilo. ¿Qué tal? ¿Qué dice Iván? ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Cuando leemos así, sí, fácil, vamos a entender. Yo te decía porque en el conformado de metales también hay que elevar la temperatura, pero hasta una temperatura de recristalización, ¿no? Cuando la temperatura de recristalización te va a hacer que este material ya está en un estado pues medio caótico a nivel molecular y se puede hacer el conformado correspondiente. Es más bajo que la temperatura de fusión. ¿Sí? Bien. Eso sería el proceso de conformación por calor y soplado. Vamos a ver otro. Ahí está el conformado por vacío. Conformación por vacío. ¿En qué consiste eso? Miren también para qué tipo de materiales es. Dice, básicamente consiste en poner una plancha termoplástica. Una plancha termoplástica. Yo puedo preguntar bien, ¿cuál es el proceso de conformado por vacío en un material termostable? Che, me van a explicar todito si no han leído. Hay otro que ha leído y dirá, pues, en materiales termoestables no se aplica este tipo de conformado. Punto. ¿Por qué? Porque ha leído. Ese es el objetivo. Básicamente consiste en poner una plancha termoplástica encima de un molde. Están viendo la figurita. Sobre el conjunto se dirige el calor radiante de unos elementos de calefacción. O sea, lo que están acá. Si ven mi cursor, lo que están acá. Esos son resistencias que van a emitir calor. Por eso dice, se dirige el calor radiante de unos elementos de calefacción hasta que la plancha se hace blanda y elástica. Es el ablandamiento que hemos estado viendo, ¿ve? Se hace el vacío en la cavidad cerrada del molde, la plancha, dice, el molde de la plancha. En su estado elástico blando es comprimido por la presión atmosférica contra los contornos del molde, en el espacio en que se ha hecho el vacío.
Después de un breve periodo de enfriamiento, la plancha se solidifica con la forma del molde y puede ser retirada del molde. ¿Ven? Entonces, tenemos, a ver si ve mi cursor, tenemos la plancha que está en color verde, encima tenemos las resistencias que le va a emitir calor, que va a ser caliente, ¿no? En la parte superior, pero este es el molde. Este molde tiene unos orificios. ¿Para qué sirven esos orificios? A ver qué me dice. ¿Mm? Para inyectar el material. Para extraer el aire. El aire, claro, porque este se va a juntar ahí y con el aire extraído, esto se va a pegar, como estamos viendo acá, ¿no? Al vacío, es decir, al vacío. La presión atmosférica empuja el plástico ya. De forma que este adquiere la forma del molde. Ahí está el molde, ¿ve? Es la forma del molde que adquiere. Pegándose a sus paredes. Esta es la conformación por vacío. Entonces, son procedimientos bastante diferentes y para termoplásticos. Este proceso se utiliza principalmente para productos poco profundos, fabricados con lámina fina. El conformado por vacío permite que se reproduzcan piezas moldeadas grandes, con forma irregular, que no podrían fabricarse por otro método de moldeado de plásticos. Entre los productos fabricados de esta forma están las hueveras, dice, separadores de caja de bombones, cubetas para semillas, letreros de establecimientos. ¿Eh? Estos son los primeros métodos. Vamos a ver el tercero. Este es interesante, el moldeo por extrusión. Si algún momento yo les he comentado a ustedes el proceso de fabricación de los perfiles de aluminio, ese proceso se lleva a cabo por un proceso de extrusión. Pero en este caso estamos hablando de plástico. ¿Cómo es el proceso de extrusión del plástico? Vamos a ver. Miremos, antes de leer, vamos a ver esto de acá. Esta es la máquina, el equipo. Miren, acá está su motor y acá tenemos un tornillo. Es un tornillo, no es como un tornillo sin fin que va a girar, gira y esta parte llena lo que es la materia prima, la resina granulada, por acá y va a entrar aquí. Pero dentro de esta cámara grande hay un detalle, que se le va a imprimir calor a través de estos calefactores. Y entonces, mientras todo el plástico entra por aquí y este va girando, va a ir avanzando el plástico. Pero como acá hay temperatura, hay calor, va a llegar a un estado en el cual se puede conformar. Llegue por acá. Él dice como una especie de una matriz, va a salir. Sale el material por acá, como este sale a alta temperatura, tiene un proceso de refrigeración, se enfría y tenemos por aquí lo que es el material extruido. Todo eso dice acá. A ver, por favor, atiéndame. Es el proceso que se emplea para fabricar productos largos, como tubos y rieles de cortinas. Los gránulos de plástico se echan en una tolva y caen en un tornillo sin fin. El tornillo fuerza al plástico a entrar por un tubo caliente, donde se funde antes de forzarlo a entrar bajo presión por un troquel. Troquel es una matriz pequeña, ¿no? El troquel tiene una forma que se corresponde a la del artículo que se quiere obtener. Puede tener la forma de un perfil, puede tener la forma de redonda para sacar alambre, ¿no? Alambre de plástico. ¿Eh?
Entonces, cuando deja el troquel, el producto se enfría en un baño María o con chorros de aire. Entonces, la extrusión templada se corta en trozos. Claro, si ustedes están viendo que está saliendo el material de una cierta longitud, lo cortan. Los termoplásticos, como el polietileno PVC y el nylon poliamida, se usan por lo general en extrusión. Ojo con eso. Ahí te está diciendo todo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ah? ¿No hay pregunta? Ya, ahora miren, este es el moldeo por extrusión. Ahora vamos a ver el moldeo por inyección. Inyección. Y ustedes van a definir cuál es la diferencia entre ambos. Ahí está. Dice, es el proceso de fabricación de artículos inyectando plástico fundido en un molde. Inyectando de inyección, ¿no? Viene de, bueno, ustedes se colocan una inyección con una aguja y lo presionan y entra el material adentro, ¿no? Esa es inyección. Entonces, inyectando plástico fundido en el molde, en un molde. Una máquina de moldeo por inyección es parecida a la que se emplea en extrusión. La diferencia está en que el tornillo de avance, además de alimentarlo con el plástico de la tolva, se utiliza como arriete. Ahora, el tornillo se mueve hacia atrás mientras gira hasta que una cantidad medida de plástico esté en posición adecuada. Entonces, el tornillo es empujado hacia adelante por un pistón hidráulico que fuerza el plástico fundido a entrar en un molde. ¿Ah? O sea, en esta parte, bueno, sigamos. El moldeo por inyección fabrica componentes y productos de formas complicadas. La producción es rápida y el proceso ocasiona muy pocos residuos. Entre los productos que se obtienen mediante moldeo por inyección podemos destacar cubos para pedal, cuencos, cubos, farros, cubiertos, recipientes, carcasas de electrodomésticos, secadores, aspiradoras, batidoras, juguetes, etc. Dice después, el polietileno, el poliestireno, el polipropileno y el nylon son materiales típicos de moldeo por inyección. ¿Qué me está diciendo? Observen en esta partecita de acá. Observen esta parte. En el moldeo por extrusión no teníamos nada de acá. O sea, el material sale por aquí a un enfriamiento y ¿qué está fabricando? Estás fabricando ahí, estás elaborando, digamos, tubos, perfiles, etcétera, y lo cortas a cierta longitud. Entonces, la máquina en sí es casi similar, pero con la diferencia que acá la resina entra y tiene que, en esta parte, como tiene calefacción, estos son los tornillos sin fin, que avanza y se avanza y se avanza de tal manera que todo se convierte en líquido. Pero este material va a pasar a una matriz o un molde que le llaman. Y la forma del molde es esto, es un pistón hidráulico que le ha posicionado el molde de esta manera. Entonces, entre el material hay inyección a través de presión, de un pistón, dice, ¿no? Y va a llenar toda esta parte. Este es el molde, ¿ve? Y este es el pistón hidráulico. Una vez que se emplea un poco, se suelta y sale. Entonces, ustedes ya han visto entonces cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que es un moldeo por inyección y un moldeo por... ¿Correcto? Bien. Hay un moldeo, dice, por extrusión y soplado. Extrusión y soplado.
Nosotros hemos visto cómo es el soplado, ¿no? Ya. ¿Qué dice ahí? Mediante una extrusora se da forma tubular al plástico fundido. A continuación, se introduce en un molde y se insufla aire en su interior hasta que se adopta la forma de las paredes. Entonces el molde se abre y se saca el producto. Esta técnica se utiliza para fabricar todo tipo de envases y otros objetos. Miren, este es un molde, tiene la forma del molde. Inyecte material por acá, inyecte material y acá hay por otra parte hay un soplado de aire. Como entra por acá, va a soplar, ¿no? Y bueno, tiene un sistema de refrigeración, por supuesto, porque va a enfriar, ¿no? Y en este molde, después ya se abre y sale lo que ha formado, pues, en este perfil de esta botella que está acá. ¿Eh? Esto viene de extrusión, por supuesto, ¿no? Inyección del material, por extrusión viene. La máquina de extrusión a este equipo, ¿no? De soplado. Y sale la botella. Vamos a ver el otro. Moldeo por compresión. Moldeo por compresión. La fabricación por compresión se aplica fundamentalmente a plásticos termoestables. Repito, la fabricación por compresión se aplica fundamentalmente a plásticos termoestables. Se coloca el plástico en un molde de acero y se calienta para que se vuelva pastoso. El calor del molde inicia la reacción química conocida como degradación. Con una prensa hidráulica se aplica presión para que el plástico tome la forma del molde. Después de un corto periodo de tiempo, la degradación concluye y se puede abrir el molde y sacar la pieza moldeada. Las piezas moldeadas tienen un acabado de primera calidad, haciendo falta solamente quitar la rebarba. Se usa mucho para fabricar piezas que deben resistir altas temperaturas, como mangos o asas de cacerola o sartenes, o deben ser buenos aislantes eléctricos para los lámparas, caja de fusibles, etc. El fenol, la urea y la melamina formaldehído son materiales típicos de moldeo por compresión. Que me demuestra, estamos hablando. Esta es una prensa hidráulica. Ustedes saben que la prensa hidráulica funciona a través de cilindros. Son cilindros que le va a ejercer una fuerza hidráulica. Y va a presionar acá. Ojo, vean que este material que está acá está siendo calentado por esta resistencia. Aquí va a quedar un molde, ¿no? Está ahí. Bien. Moldeo centrífugo. Centrífugo. Cuando hablamos de centrífugo, estamos hablando de una centrífuga. ¿Qué es una centrífuga? Una máquina que gira alrededor de un punto, de un eje y gira también, ¿no? Calor. Los cuerpos huecos, totalmente cerrados, se fabrican por el procedimiento centrífugo rotativo. Consiste en verter la cantidad de pasta necesaria para conseguir en el objeto el espesor de pared deseado. En el interior de un molde hueco de dos partes,
que después de cerrado se calienta en el interior de un horno al tiempo que se hace girar. Con esto, la pasta se distribuye uniformemente por fuerza centrífuga sobre las paredes interiores del molde donde se gelifica. ¿Dónde? Una vez concluida la operación de moldeo, se para la máquina, se desmontan las dos mitades del molde y se extrae el objeto. Es un moldeo centrífugo. Y el calandrado, tema de muchas prácticas. Calandrado. ¿En qué consiste? Consiste en verter plástico fundido sobre un grupo de rodillos, con una pequeña apertura. Los rodillos generan una fina capa de polímero. Gran cantidad de laminados de PVC se fabrican de este modo. ¿Eh? Ahí está. El material fundido tiene todo un sistemita ahí para se conforme en una lámina. La lámina a través de estos rodillos, lámina, ¿no? Y empieza ahí. Bien, entonces, yo les voy a mandar esto a su WhatsApp y les voy a preguntar lo que está acá. Van a resolver ustedes lo que está acá. ¿Ya? Esto es como una tareita. A su WhatsApp lo voy a mandar. Son ejercicios interesantes. Todo lo que hemos hablado está acá. Dice, si te proporciono, por ejemplo, ¿no? Si te proporcionaran varios objetos de plástico, trata de imaginar qué proceso industrial o procesos, ya que la solución no es única, se utiliza para obtenerlo. Botella de plástico, ¿con qué tipo de materiales se fabricó? Era con PET, ¿no? Carcasa de una impresora, ¿con qué tipo de material? Así, todito. Trata de encontrar en qué propiedad o propiedades de los plásticos nos basamos para justificar su empleo en los siguientes usos. Mango de una sartén. ¿Qué propiedad debe tener el material? Debe ser resistentes a las altas temperaturas. Generalmente ahí se puede usar lo que es la baquelita, ¿no? Bueno, ¿ve? Y todo lo que está acá. Ahora podemos razonar de forma contraria, es decir, ¿qué propiedades hacen que no utilicemos los plásticos para el caso, para hervir agua? Carcasa de un barco, baldas para libros, bueno, cristales de una ventana, parabrisas de un coche. Repito nuevamente, razonar en forma contraria, es decir, ¿qué propiedades hacen que no debemos utilizar los plásticos para? ¿Qué tipo de plástico? Por ejemplo, ¿cuál de ellos sería? Cualquier plástico. No debemos utilizar plásticos para qué, para hervir el agua. No se debe utilizar ningún plástico, ¿no? ¿Cómo va a servir el agua en un plástico? Un recipiente de plástico. Entonces la respuesta está acá. ¿Ya? Entonces esto es la tareita para la próxima clase. Para la próxima clase, que día es el miércoles. Hoy estamos miércoles, no, viernes. Ajá, para el viernes, ¿ya? Bien, voy a pasar asistencia. Un ratito, por favor. Mm, un ratito. Mm, mm, mm. Ya, procesos industriales.
Formado de plásticos. Listo. Atentos, voy a pasar asistencia. Alejo. Presente, Lozano profesor. Kevin. Ya, Presente. muy bien. Cintia. Milagros Caldas. Leonardo Candela. Presente, profesor. Luigi. Luigi Carrasco. Anthony Chumimuni. Fernando Córdoba. Rubén Cornejo. Presente, profesor Cornejo. ¿Cómo estás? Alejandro Dolores Romero. David Osha. Stacy Herrera. Presente, profesor. Luis Mario Guaranca. Presente, profesor. Alexander Julián Isidro. Julián, ¿está? Sí, profesor. Ah, ya. Ok. Carmín Lévano. Presente, profesor. Luciano Loli. Loli presente, profesor. Yarit López. Angela. Fabián Malásquez. Sergio Mejía. Presente, profesor. Sergio Mejía. ¿Cómo está Sergio? Junior Montalbán. Roger Osorio. Presente, profesor. Alessandro Paredes. Alessandro Paredes Escate. Gianfranco Ramírez. Daniel Gianfranco Ramírez. Uno es Ramírez Morales Gianfranco. El otro es Ramírez Rodríguez Daniel Gianfranco. Fabián Enrique Retuerto. Presente, profesor. Ya. Stephanie Rondán. Amalia Rondán Rojas. Willy David Ruiz. ¿Ah? Diego Sánchez. Presente, profe. Diego Sánchez. Presente, Diego Sánchez. Jorge Santamaría. José Sebastián Santos. Presente, profesor. Yesenia Tello. Liz. Presente, profesor. ¿Cómo está él? Iván Omar Terrones. Presente, profesor. Axel Torres. Axel Torres. Piero Torres. Jan Vázquez. Jan Vázquez. Mercado. Presente, profesor. Ya. Leonardo Vega. Daira. Presente, profesor. ¿Cómo está? Ok.
ver, acá hay alguien que me ha escrito. Mm. ¿Quién me mandó mensaje? Junior Montalbán. Montalbán Junior. Habla P Junior. Ya, voy a nuevamente. Cintia Caldas, Luigi Carrasco, Andía Richard, Fernando Córdoba, Fernando Córdoba, Rubén Cornejo, ya está. Alejandro Dolores, Derby Dosha, Angela López, Fabián Alexis, Sergio Mejía, ya está. Profesor, presente. Alessandro Paredes. ¿No está Alejandro Paredes? Parece que me contestó. Ya. Junior Montalbán, ya está ya. Daniel Gianfranco Ramírez. Gianfranco Ramírez. Amalia Rondán. Jorge Santamaría. Axel Torres. Piero Torres. Leonardo Vega. Presente, Bien. profesor. ¿Qué? ¿Leonardo? Ya. Sí, profesor. Ya, Leonardo. Bien, jóvenes. A ver, marcar salida. ¿Ah? Y jóvenes, la próxima clase vamos a resolver el examen, ¿eh? Mejor es presencial para que vean dónde están sus errores. Listo. Aquí nos vamos a quedar y agradezco su atención y su asistencia. Nos vemos. Chao. Adiós, profesor. Hasta luego, Nos profesor. vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.